Cuando hablamos de zombies no se puede negar que Corea del Sur tiene algunos de los mejores exponentes. Ellos no solo nos han traído películas como Tren a Busan y muchas otras bastante emblemáticas que eventualmente traeremos acá a este canal, sino que en aquel 2020 nos trajeron una película bastante interesante a la plataforma de Netflix, en la cual yo me siento bastante identificado, ya que el protagonista es un streamer de videojuegos. ¿Qué tal estuvo esta película llamada Numeral Vivo o Numeral Alive? Vamos a comentarlo en este video. Vamos con la intro porque hoy el escalafón zombie se pone bastante interesante. Hey, jeje, muy buenas gente bella y bonita que sabe a pollito frito. Espero que estén muy bien y bienvenidos a este su canal Zombie, listos para charlar de una película que probablemente muchos de ustedes ya vieron en su momento, pero si tal vez no la han visto, esta es una película bastante interesante. Estamos hablando de Alive o Numeral Vivo. Es una película que nos cuenta la historia de Oh Jung-woo, un streamer de videojuegos surcoreano que está en este momento pues iniciando su transmisión normal. Él está con sus amigos en una especie de juego tipo Fortnite, cuando en el propio juego le empiezan a decir oye, mira las noticias, esto será real. Y en efecto, él, como angustiado por todo lo que le están contando sus compañeros y seguidores, pues decide ir al televisor, prende y empieza a ver las noticias, pero no necesita enterarse a través de las noticias, ya que en su celular se activan todo este sistema de emergencias, la gente afuera empieza a gritar, hay ruido, hay de todo. Y cuando menos se lo imagina, así es, el apocalipsis zombie está literal a un balcón de distancia. Todo alrededor de él empieza a desmoronarse, él empieza a preocuparse por su familia, y automáticamente queda totalmente solo. Es ahí donde surge el numeral Alive o numeral vivo, porque acá empezaremos a ver una historia muy interesante de un muchacho que básicamente se quedó solo en su apartamento y ahora tendrá que ver cómo rayos va a sobrevivir. Y acá suena como bastante curioso, ¿no? Porque mucha gente dirá, pues Richie, a mí me gustaría que el apocalipsis zombie me cogiese en mi casa, pero es que hay cosas que tal vez la gente no entiende, y es que tú, por ejemplo, en este momento, si quisieras un huevo, si no tienes huevitos en tu casa, puedes ir a la tienda y puedes ir a comprarlo. Pero imagínate que en este momento, o sea, ponte a pensar lo que tienes en tu casa en este momento, que se cortara todo el suministro, que no pudieses salir, que no hubiese una ayuda del gobierno, que no hubiese nada. O sea, literal, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Cómo va a ser el sistema de la energía? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué probabilidades tienes de sobrevivir en este escenario? Y esto es lo que nos plantea esta película llamada Numeral Vivo, porque sí, él está simplemente en su casa transmitiendo como lo haríamos, y es una de las cosas con las que yo fui empatizando al inicio, que yo comencé todo este proyecto de crear contenido siendo un streamer de videojuegos. De hecho, hay una cosa que me llama bastante la atención, y es que la primera vez que vi la película me sentí muy identificado, porque incluso utilizaba la misma cámara con la que yo comencé este proyecto, la HD Livecam Cinema de Microsoft, una cámara que reproduce solo 720p 30 fotogramas por segundo, pero fue lo que conseguí en esa época. O sea, con esto comencé yo. Entonces yo veía eso y yo decía, ah, qué nota. Pero detalles aparte, esta es una película que llama la atención, tal vez no solo porque sea una trama muy profunda o tenga como estas sensaciones de los protagonistas, sino que no puedes evitar sentirte identificado, sobre todo que después de la pandemia del COVID-19 muchos de nosotros nos tocó aprender a vivir en un mundo más digital, ¿no? Este tema del teletrabajo pues hace que muchas personas estén en sus casas y que de hecho sea ocasionalmente que les toque ir a sus sitios de trabajo. Entonces ponte a pensar, imagínate que tú estás en este momento así en una reunión de trabajo cuando ¡pum! Suena el timbre del apocalipsis zombie. ¿Qué vas a hacer? Listo, al comienzo te encierras, al comienzo buscas sobrevivir, tratas como de racionar los alimentos que tengas en tu casa, que espero que tengas la oportunidad de hacer compras y tengas un mercadito guardado, pero ¿y luego qué? ¿Dónde va a venir el agua? ¿Dónde van a venir los alimentos? ¿Y qué vas a hacer para conseguir compañía? ¿En quiénes vas a poder confiar? ¿Vas a poder abrir la puerta de tu casa? Todo esto es lo que nos plantea esta película y lo vamos viendo desde el tráiler, ¿no? Durante poco más de la mitad de la película veremos a Oh Jung tratando primero de aceptar lo que está ocurriendo en ese momento. Más adelante
tratando de buscar estrategias para sobrevivir hasta el punto de pensar en tomar decisiones de si seguir con esto vale la pena o por el contrario vale la pena terminar esto de la forma más rápida. Y es que, como les contaba al comienzo de este video, las producciones surcoreanas son una locura, sobre todo en esta temática zombie, ya que han sabido plasmar de muy buena manera las actuaciones de los zombies, los efectos, maquillajes, todas las sensaciones, todas las situaciones que, a ver, si bien no son pioneros, sí que lo hacen de una forma bastante interesante, porque la desazón, el desespero, el traumatismo, todo lo que impacta ver lo que está ocurriendo a tu alrededor es algo realmente impactante en esta película, y que además llama la atención porque muchas de las decisiones de Oh Jun son muy parecidas a las que probablemente muchos de nosotros haríamos, ¿no? Primero intentar contactar a nuestra familia, luego como una especie de negación, como no es tan grave, como todavía se puede, luego cuando ya en varias ocasiones estamos cerca de la muerte, pues viene la aceptación, luego como esta desesperanza. No, es realmente bastante brutal. Pero bueno, tenemos que hablar un poquito qué tal está contada esta historia de Numeral Alive. Y hay que mencionar que aquí entran dos personas bastante interesantes. Il Suk, espero que lo esté pronunciando bien, es el director surcoreano, y un señor llamado Matt Naylor. Matt Naylor había escrito el guión de esta película y había lanzado o lo había adaptado primero al público norteamericano en lo que sería una película llamada Pandemic o Alone, una película también de zombies que mucha gente de hecho en algún momento hizo crítica porque decían que una era un plagio de otra. O sea, había gente que decía que Numeral Alive, la surcoreana, era un plagio de Pandemic, o gente que decía que Pandemic era un plagio de Numeral Alive. Y pues aquí es una historia bastante interesante porque es que Matt Naylor escribió el guión y básicamente pues lanzó a través del director, el señor Johnny Martin, adaptaron esta película para una producción norteamericana, pero no tenía la distribución que sí maneja Netflix. Netflix Corea decía que quería una adaptación de esta película zombie y junto al director Il Soo pues decidieron coger este guión. Junto a Matt Naylor pues cambiaron un poco como, o sea, es la misma historia pero cambiada en escenario, con costumbres surcoreanas, con el tema del streamer de videojuegos, y crearon una obra bastante interesante. Las dos películas se lanzaron prácticamente con un mes o 2 meses, no, fueron creo que 3 meses de diferencia. Una se lanzó creo que en julio y la otra en octubre, si no estoy mal, lanzándose primero en Netflix, Numeral Alive en Corea, y llegaría creo que en septiembre aquí a Latinoamérica principalmente. Yo la vi prácticamente de estreno en esa época y pues qué les puedo decir, la película a mí personalmente me encantó. Como les digo en muchos de mis videos, acá el objetivo no es decirles si algo es bueno o malo, la idea es que ustedes se animen a verlo y pues simplemente que ustedes se enteren un poquito lo que se van a encontrar en este tipo de películas. Numeral Vivo es una película simple que no pretende ser más de lo que es. Si bien tiene una historia mucho más fundamentada con este muchacho que va pasando por diferentes etapas de la felicidad, el éxtasis, la tristeza, la nostalgia, la desesperanza y todos estos sentimientos, va viendo cómo el mundo a su alrededor se desmorona de diferentes maneras, va arriesgando su vida para tratar de conseguir algo, va incluso contemplando la idea de salir rápidamente de esta pesadilla hasta que termina, como muestran ahí en el tráiler, conociendo a otra persona con la que van mirando que tal vez todavía hay más oportunidades para vivir, encontrándose un poco esa parte oscura de la raza humana, ¿no? Pero esta película prácticamente se desarrolla en un solo lugar, que es este conjunto de apartamentos. Inicialmente solo el apartamento de Oh Jun y más adelante el complejo total se va convirtiendo en el escenario de todas las acciones o los eventos que ocurren en la película. A nivel de producción, como les decía, es bastante genial: maquillaje, sonido, trama, efectos, ciertas escenas te generan muchos sentimientos, porque aquí estamos viendo
cómo se arriesga la vida de formas muy inteligentes, de formas muy absurdas, de formas muy estúpidas, y cada uno de estos eventos y estas decisiones pues terminan afectando un poco como lo que tú esperas del protagonista y de la trama, ya que Oyun no es un héroe de videojuegos, no es ese personaje de acción, es una persona como tú, como yo, con problemas físicos, no es una persona atlética, musculosa, y sí hace un énfasis un poco en todo este tema de la tecnología asiática, el uso de los drones, cámaras, celulares y demás. Pues para el que no lo sepa, Corea del Sur, de ahí salen muchas fábricas, muchas empresas tecnológicas. Samsung, por ejemplo, es una empresa surcoreana, por si de pronto no lo sabías. Entonces acá vemos como todos estos gadgets y cómo se adaptan a la trama, ¿no? Los drones y demás, y ciertos momentos cuando tú piensas como que todo va a estar bien, como que listo, ya superamos como este nivel, ¡pum!, ocurre algo que ahora nos supone un nuevo reto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y al final, ¿qué decisiones vamos a tomar? Y todo esto es bastante genial, porque en algún momento podrías pensar, oye, esto es como una especie de found footage, un falso documental, pero no, esto es literal una película donde vamos viendo a este personaje tener todas estas sensaciones, los zombies, los peligros, el tema. Y acá es muy importante tocar cómo surgen estos zombies, cómo se comportan, ya que otro de los detalles que maneja esta película es que maneja este tipo de zombies bastante agresivos, ¿no? Zombies rápidos, que corren, que tienen fuerza, que incluso algo que no había visto en el tema zombie es que estos zombies se atacan en ocasiones entre ellos, ¿no? Vemos algunas variantes de zombies que cuando algo como que les estorba no tienen ningún reparo en cogerlos, estallarlos, botarlos, no sé, o sea, hay como ciertas reacciones que no habíamos visto en otro tipo de cintas y que dan muchísimo mal rollo, porque te evocan un poco ese peligro por el cual están pasando los protagonistas o las personas que vas viendo cómo van cayendo uno tras otro a tu alrededor, como alguien que veías que tal vez de pronto había hecho algo o que creías que tenía una oportunidad, más adelante lo ves convertido. No sé, es una locura completa. Acá la infección es bastante rápida, agresiva, nos recuerda a la de Guerra Mundial Z, donde está el mordisco y en muy poco tiempo estos personajes sufren como una especie de espasmos y rápidamente ya están listos para morder y transmitir lo que sea que esté ocurriendo, sea un virus, sea una infección, sea una bacteria, sea algo religioso como hemos visto en otras películas. Pero acá no, de hecho hay una cosa interesante, y es que no nos plantean el origen del virus zombie, no sabemos de dónde salió, no sabemos qué es, y no importa, porque acá lo que importa es, como indica su nombre, numeral vivo, numeral vivir, ¿no? Numeral alive. Y esto es genial porque en ciertos momentos, a veces por tratar de explicar más, terminan explicando menos o arruinando un poco ese misterio, esa trama. Y acá no, acá lo que importa es lo que está ocurriendo, cómo vas a vivir, importa el aquí y el ahora. Aún así, hay algo bastante chévere, y es que en algún momento de la película vemos una transformación en prácticamente primer plano, y eso es genial, ¿no? Esas escenas donde tú ves que una persona se transforma, pero o sea, rápidamente, y ves todas las sensaciones de una forma incluso como irónica, porque van ocurriendo eventos en las noticias que van narrando lo que tú vas viendo en tiempo real. Esa primera escena, eso es prácticamente en los primeros 20 minutos de película, y no sé, es bastante chévere. Al final, como les digo, numeral alive o numeral vivo no es una película que pretende ser más de lo que es esta historia de un superviviente en el apocalipsis, que te puede enganchar o no, si te gustan como todas estas películas que son tipo posapocalípticas, pero contadas desde un punto de vista muy humano, muy terrenal. Sí, o sea, con una persona, con un protagonista como tú, como yo, una persona que no fue entrenada, que no sabe manejar armas y que lo único que quiere es sobrevivir. Esta es una película para ti, ya que te cuenta de muy buena manera una historia muy interesante de supervivencia en apocalipsis zombie. Y no es la única película que hay, ya que en este canal tenemos muchas cintas, así que si te gusta este contenido no olvides suscribirte, dejar tu comentario, qué tal te pareció Alive, vale la pena, se la recomendarías a un amigo. Y no olvides que este año han salido películas muy interesantes que, si bien no son parecidas a Alive, pero sí que tienen algún elemento muy chévere, como sería esta película llamada Siam, que estrenaron hace poquito en Netflix, bueno, hace poquito a la fecha en la que estamos grabando este video, y que probablemente en alguno de estos lados te dejaré acá en este canal para que le pegues una ojeada.